Buenos días, soy Patricia Teresa López Ruiz, contratada predoctoral de la Universidad de Murcia, y en primer lugar quiero dar las gracias a la organización del Congreso por su trabajo y esfuerzo para realizarlo en modalidad no presencial. En esta comunicación voy a hablar sobre Mariano Vaquero ante la novela, una personal concepción de la literatura comparada. Desde el origen de su trayectoria investigadora, Vaquero mostró una indiscutible inclinación hacia el estudio de los géneros narrativos, en especial hacia la novela y el cuento. Luis Beltrán, en su acercamiento a la teoría de la novela, señala a Vaquero, junto con Ortega y Bergamín, como uno de los tres puntales fundamentales de la teoría de la novela en España. Como consecuencia, en esta aproximación nos hemos decantado por las investigaciones en torno a este género. En ellas, la presencia del comparatismo resulta una constante. Prueba de esto es este estudio de Quinn o las siguientes citas de Ana Luisa Vaquero y Luis Beltrán. Asimismo, esto se reafirma en el título de su cátedra, con la que a los 26 años se convirtió en el catedrático más joven de la Universidad Española. Siguiendo el enfoque de estos artículos mencionados, este trabajo pretende señalar cuáles fueron las características que lo distinguieron como comparatista, cuáles los métodos de los que se sirvió para llevar a cabo dichos estudios y cuáles las literaturas que más le influyeron. Con este fin seguiremos la siguiente estructura. Si nos remontamos a los orígenes de su trayectoria investigadora, a su tesis doctoral, se observa cómo el empleo de la literatura comparada se venía fraguando en su formación lectora y académica desde fechas muy tempranas. Este interés por la literatura comparada se constata asimismo en el manejo de una amplia bibliografía vinculada a ella. En su biblioteca personal podemos encontrar obras tan importantes como la Introducción a la literatura comparada de Weisstein o la Teoría literaria de Welleck y Warren. De igual modo, es preciso recordar a dos de sus principales maestros, Menéndez Pelayo y Ortega y Gasset, ambos atraídos por el comparatismo. Sin duda, Vaquero tenía un profundo y amplio conocimiento de las controversias que surgieron en torno a la literatura comparada. Esto le permitió no vincularse de forma unilateral a la escuela francesa o americana, sino todo lo contrario. Vaquero realizó un aprovechamiento de las ideas de ambas escuelas más acorde a su propia y personal concepción literaria. De igual modo, es preciso rememorar que cuando Vaquero desarrolló su trayectoria investigadora, primaba en España lo que Guillén definía como hispanocentrismo español. Si Guillén destaca como excepcionalidad en el ámbito hispánico a García Gual, convendría recordar que muchos de los estudios de Vaquero son anteriores a los de dicho investigador. A su vez, esta primacía se ve confirmada al comprobar cómo si la obra de Vaquero llega hasta 1984, Martínez Arnaldos asegura que hasta los años 90 la literatura comparada como disciplina no experimentó en España un notorio empuje. Por todo ello, se podría decir que también en esto se trató de un adelantado a su época. A la hora de abordar sus monografías ha sido necesario realizar una selección de las mismas. Con el fin de trabajar con obras cuyo planteamiento es muy distinto, se han analizado qué es la novela y estructuras de la novela actual. Si tenemos en cuenta que algunos estudiosos como Vega y Carbonell aseguran que era el viejo paradigma de la literatura comparada el que más había influido en países como Francia o España, resulta revelador comprobar en estas dos monografías el empleo por parte de Vaquero del nuevo paradigma. Como es habitual en sus estudios, en estas dos obras se observa cómo las literaturas francesa e inglesa fueron las que más poblaron sus referencias. No obstante, y como muestra esta cita, también se pueden hallar con gran recurrencia alusiones a autores de muy diversas nacionalidades. Asimismo, aunque se encuentren en mayor medida referencias a la literatura de los siglos XIX y XX, la novela actual fue una de sus prioridades investigadoras, también se descubren citas a autores de siglos anteriores, remontándose incluso a la antigüedad clásica, con nombres como los de Platón o Luciano, entre otros. Estas abundantes referencias a la literatura supranacional le eran posibles gracias a que cumplía una de las características que, según Schmeling, Pichot y Gussot, debe poseer todo comparatista.
Vaquero presentaba un conocimiento activo tanto del inglés como del francés, y en su biblioteca personal se encontraban diccionarios de otras lenguas como la alemana e italiana. Si García Berrio señalaba a Vaquero como una figura anticipatoria de las corrientes críticas del formalismo, estructuralismo o estética de la recepción en nuestro país, en estas dos obras se puede contemplar cómo el comparatismo resultó ser una herramienta realmente necesaria para la aplicación de manera precoz de dichas orientaciones teóricas. Además de plasmar sus investigaciones sobre la novela en monografías, Vaquero escribió numerosos artículos, en los que también reflejó su visión supranacional del género. En la necesaria selección que hemos llevado a cabo, en primer lugar nos referiremos a algunos artículos destinados al ámbito científico y, en segundo, a aquellos publicados con un fin divulgativo. Con la selección de sus artículos, Adolfi la Pródiga y Gulliver y el Enano, se ha querido mostrar el también empleo por parte del investigador del viejo paradigma de la literatura comparada. No obstante, lo llevó a cabo superando las críticas que se le realizaron a este modelo. Al observar el título de Gulliver y el Enano, y no ser ninguna de ellas una obra española, podemos descartar que Vaquero buscara con la utilización de la fórmula A y B lo que a ésta se le criticó, que fuera utilizada para exaltar cualesquiera de las naciones que se erigieran como punto de irradiación, normalmente coincidente con la nacionalidad del autor. También al leer su artículo Adolfi la Pródiga y observar cómo sugiere la superioridad de la novela francesa, comprobamos cómo se distancia definitivamente de dicho propósito de exaltación nacional por el que este viejo paradigma fue criticado por autores como Wellek, Etienne o Guimec. Asimismo, en estos artículos se encuentran citas que descubren la cuidada selección que Vaquero realizó de las obras comparadas, lo que le conduce a cumplir otra de las características propuestas por Schmeling para todo comparatista. Como muestra del empleo también en este tipo de publicaciones del nuevo paradigma de la literatura comparada, se pueden destacar estos dos artículos. En ambos se hallan aplicadas reflexiones presentes en sus monografías teóricas, pues si en el primero se constata la presencia de categorías fundamentales como la voz narrativa o la descripción, en el segundo se descubren reflejadas alusiones a la permeabilidad entre los géneros teatro y novela, también plasmadas en algunas de sus monografías como estructuras de la novela actual. Con respecto a sus artículos divulgativos, resulta realmente significativo que el hecho de que fueran a ser publicados en la prensa no condujera a su autor a reducir su amplio abanico de lecturas. En ellos se puede observar referencias, citas o comparaciones supranacionales plenamente asociables a aquellas que realizaba en sus obras teóricas. Al igual que en sus monografías, se encuentra una mayor aplicación del nuevo paradigma de la literatura comparada. Del mismo modo, y como se puede observar desde el título de estos dos artículos, se descubre una presencia de principios teóricos, llamativa, si tenemos en cuenta el fin divulgativo de los mismos, aunque siempre adaptada a las exigencias de este medio de publicación. En cuanto a sus aproximaciones a la disciplina de la historia de la literatura, tal vez sean sus colaboraciones en la Historia General de la Literatura de Varna o en la Historia y Crítica de la Literatura de Rico y sus contribuciones destinadas a la enseñanza universitaria y de bachillerato las más significativas. No obstante, por razones de tiempo, nos centraremos principalmente en sus manuales para bachillerato. Si Schmeling aseguraba que el interés del planteamiento comparativo se entregaría a una fatal ilusión si creyera que es posible sin institucionalización, se puede afirmar que Vaquero contribuyó a la misma, no sólo mediante su colaboración en obras de carácter historiográfico, sino también durante sus años como catedrático en la Universidad de Murcia, donde impartió la asignatura de literatura española en sus relaciones con la literatura universal. De igual forma, esta atención hacia literaturas foráneas quedó reflejada en sus manuales de literatura española. En ellos, además de abordar en lecciones como estas el intercambio literario entre las distintas nacionalidades, Vaquero se adentra en un aspecto que hasta ahora no habíamos mencionado: las relaciones entre la literatura y otras artes.
Algunos estudios anteriores, como estos de Illán Castillo y López Peñaranda, ya reflejan cómo estas interacciones artísticas en la obra de Vaquero se filtran en todos sus trabajos. Si antes hemos señalado la influencia de Wellek y Warren en la práctica comparativa de Vaquero, muy acorde con la proposición de los mismos de establecer el paralelo entre las artes basándose en el análisis de sus relaciones estructurales, se halla el interés de Vaquero por establecer en estructuras de la novela actual las estructuras musicales de ciertas novelas. Lo mismo sucede con las alusiones de Wellek y Warren a los intentos de la literatura por lograr los efectos de la pintura, y las reflexiones de Vaquero plasmadas en pintura, literatura, el espacio secuencial. Si nos centramos ya en las aproximaciones comparativas presentes en sus manuales de enseñanza media, se puede decir que también en ellos se halla constancia de su conocimiento de las principales preocupaciones que poseían los estudiosos de la literatura comparada. Entre las alusiones que se incluyen sobresale la referencia a una de las actividades que en relación con la literatura comparada más problema ha suscitado entre los investigadores, la traducción. Lo mismo sucede con la referencia a las dobles vocaciones artísticas, abordada también en esta obra de Smilin o en la teoría literaria de Wellek y Warren. De esta forma, una vez más, se confirma la asombrosa maestría con que Vaquero consigue trasladar a sus manuales de enseñanza, de una manera concisa y adecuada a sus destinatarios, temas de plena actualidad literaria. Con todo ello, queda comprobado cómo Vaquero poseía el último requisito que Smilin exigía a todo comparatista: un conocimiento básico de las literaturas nacionales, una correspondiente disposición a la lectura y una conciencia de los problemas literarios. Asimismo, se han hallado por parte de Vaquero afirmaciones que confirman su gran modestia y lo alejan de la caza de analogías que en el ámbito del comparatismo Smilin temía, dotando de rigor y valor científico las relaciones por él propuestas. Por tanto, y en conclusión, queda patente cómo en la obra de Vaquero el comparatismo estuvo presente desde los mismos orígenes de su trayectoria académica, al obtener la cátedra de Historia de la Lengua y Literatura Española en sus relaciones con la literatura universal. Es evidente que su interés por la literatura comparada recorrió toda su producción investigadora, desde sus estudios monográficos hasta sus artículos más divulgativos y su experiencia docente, cumpliendo con todas las características que ha de poseer un comparatista y apreciándose siempre en su ejercicio la existencia de un amplio bagaje literario y de unos sólidos fundamentos teóricos. Sin duda, la obra de Vaquero es un homenaje a aquella expresión de Benjamin Constant: sentir las bellezas doquiera que se hallen no es una delicadeza de menos, sino una facultad de más. Muchas gracias.